pasado 21 de mayo, los amigos chilenos se congratulaban vía Facebook por el Día del Abogado y además dejaban trasuntar la idea de que era un día feriado. Llamaba la atención, todos los días en que se recuerda las profesiones son importantes, pero a lo mejor no tanto para dar un alcance de feriado nacional. Preguntando un poco, hurgando otro tanto, entendimos el porqué. El 21 de mayo se recuerda el combate de Iquique, un combate dentro de la llamada Guerra del Pacífico, una lucha marítima entre Perú y Chile. Es en ese momento que se produce aquel hecho icónico, ejemplar, de Miguel Grau rescatando a los chilenos sobrevivientes tras el hundimiento de su nave. Pero lamentablemente se produjo la muerte de Arturo Prat. Arturo Prat no solamente ha sido el más grande marino de la historia chilena, sino también un notable jurista. Por ello, por su muerte, se establece el 21 de mayo el Día del Abogado en el país del sur. A partir de ahí entonces nos llevó a pensar cómo la película de la vida puede presentar diferentes escenas, puede presentar diferentes argumentos y el derecho de una u otra manera está siempre presente, algunas veces como el protagonista, otras como actor de reparto, pero siempre presente. Eso nos llevó a armar esta nueva estructura de programa en la cual vamos a recordar las principales fechas históricas donde de una manera tangencial o de una manera directa esté presente el derecho. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega 144 de Tribuna Constitucional. Las efemérides jurídicas. En esta ocasión, una primera parte de las efemérides importantes relacionadas con el derecho en el mes de mayo. Antes de continuar, no olviden suscribirse, no olviden difundir. Sean todos bienvenidos. El mes de mayo es un mes pródigo en acontecimientos históricos que están relacionados con el derecho. Por ello lo hemos desdoblado en dos entregas. Vamos hasta la quincena. El 1 de mayo, pero del año de 1886, en la ciudad de Chicago, se produce la llamada tragedia del Haymarket, en la cual van a ser 4 días de huelgas, 4 días de revueltas, que terminan finalmente con la lamentable muerte de una serie de trabajadores, de obreros que protestaban por lograr lo que sería la jornada de las 8 horas de trabajo. Por ello se decía, 8 horas para trabajar, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Singularmente, esto que ocurre en Estados Unidos no es el día del trabajo, el 1 de mayo, sino se establece el primer lunes del mes de septiembre, tanto en Estados Unidos como en Canadá. En el resto del mundo, este hecho marcó a fuego y por ello se celebra casi de manera universal el Día del Trabajo. El 2 de mayo, pero del año de 1866, se produce el combate del Callao y la lamentable muerte de José Gálvez Egusquiza. No solamente él era el héroe civil y militar que va a morir en esta gesta, sino que además fue presidente de la Convención Nacional, una suerte de asamblea constituyente que va a dar la Constitución de 1856, no solamente la más liberal del Perú, sino la que va a llevar a un seno, a un texto constitucional, la ley que va a abolir tanto la esclavitud como el tributo indígena, dictado años antes nada más por Ramón Castilla. El 5 de mayo del año de 1821 se produce la muerte de uno de los grandes militares de la historia universal, Napoleón Bonaparte Ramolino, en la isla de Santa Elena, donde había sido confinado tras la derrota en Waterloo. ¿Qué tiene que ver con el derecho? Mucho, porque es Napoleón quien va a prohijar el Código Civil de 1804, aquella famosa frase de que mis 30 victorias se borrarán con el solo recuerdo de Waterloo. Pero lo que nadie podrá borrar, lo que siempre permanecerá imperecedero, es mi Código Civil. No se equivocó, perdura hasta nuestros días. Es más, no hay Código Civil en Latinoamérica que no tenga el tatuaje, que no tenga la impronta, que no tenga la huella del Código Civil napoleónico. Un código que comenzó muy simple. Las personas, la propiedad, las relaciones entre ellas, por eso la prescripción adquisitiva, y por último el procedimiento civil por si había alguna controversia, eran sus 4 libros. Ese mismo 5 de mayo, pero ya en sede nacional de 1887, el gran Ricardo Palma Soriano va a establecer la fundación de la Academia Peruana de la Lengua, y aquí es donde viene su relación con el derecho. El primer presidente fue don Francisco García Calderón.
Francisco García Calderón, que no solamente va a ser presidente durante la guerra con Chile, elegido por una junta de notables allá, el llamado gobierno de la Magdalena, en el actual distrito de Pueblo Libre, sino que además se negó a negociar, firmar una rendición con los chilenos, concesión de territorio, inclusive fue llevado al país del sur. Su fecha de nacimiento, el 2 de abril, ha sido tomada como el Día de la Abogacía en el Perú. El día 7 de mayo, pero de 1945, se firma la rendición de los alemanes ante los aliados, con lo cual termina la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta fecha se transforma en el derecho en una fecha bisagra, porque a partir de allí viene una nueva era para el constitucionalismo. A partir de allí ya no solamente bastaba el hecho y la norma, sino además un punto axiológico, la teoría tridimensional del derecho y el aseguramiento, el tratar de abroquelar los llamados derechos fundamentales. Por eso se da la Constitución italiana de 1947, la alemana de 1949 y en medio de ellas, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 8 de mayo, pero del año de 1996, la Asamblea Constituyente Sudafricana, con la firma del entonces presidente Nelson Mandela, va a señalar, va a establecer a fuego en la Constitución sudafricana el total destierro de la segregación del apartheid, que pasa a ser en adelante uno de los capítulos ya superados de triste recuerdo en toda la historia de la humanidad. El 9 de mayo, pero del año de 1950, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Robert Schuman, conocido como el padre de Europa, va a firmar a instancias de él, a idea de él, a prohijamiento de él, lo que viene a ser la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, CECA. ¿Y esto qué relevancia tiene? Bueno, la CECA es el antecedente más inmediato de lo que hoy es la Unión Europea, este sueño de acabar con las fronteras y tener una relación mucho más fluida y mucho más pacífica entre todos los países. Un 12 de mayo del año de 1981 entra en vigencia el Decreto Legislativo 052, la Ley Orgánica del Ministerio Público. Este Ministerio Público que se ha convertido en una piedra angular dentro de un Estado constitucional de derecho. Fue reconocido en la Constitución de 1979, donde por primera vez va a romper el cordón umbilical que históricamente tuvo. Es decir, siempre perteneció al Poder Judicial, de allí su importancia mayúscula. Por último, un 15 de mayo, pero de 1891, su santidad, el Papa León III, va a publicar su encíclica, la encíclica Rerum Novarum, la encíclica de las cosas nuevas. Este Papa que había logrado frenar la hostilización de Otto Bismarck, el del Segundo Reich, hacia los católicos en Europa, había logrado que Guillermo II, el Kaiser alemán de la Primera Guerra Mundial, logre visitar el Vaticano, va a publicar la primera encíclica social de la Iglesia. Aquí va a contener la doctrina social de la Iglesia, es decir, la Iglesia rompe esa mudez que muchas veces se le ha acusado para hacerse partícipe de todas las consecuencias que traía un movimiento tan grande, que va a ser un movimiento de inflexión en la historia universal y económica como es la Revolución Industrial. En la encíclica va a hablar perfectamente de lo que es la propiedad privada, al mismo tiempo de lo que es un salario justo, y va a dar el punto de partida en los sindicatos, adelantándose a los documentos constitucionales que más adelante se van a dar, como la Constitución mexicana, la de Querétaro, la de 1917, la posterior a la Revolución Mexicana, y a la Constitución de Weimar, a la Constitución alemana de 1919. Estos documentos se recuerdan en la historia del derecho en general y del constitucionalismo en particular, porque van a rescatar por primera vez los derechos sociales, económicos y culturales. Y muy pocas veces se recuerda de que el punto de partida fue la encíclica Rerum Novarum. Por último, el 15 de mayo se va a establecer también como el Día Internacional de la Familia, y es que las Naciones Unidas, el 20 de septiembre de 1993, en la resolución 47 del año 47-237, establece esta fecha,
15 de mayo para recordar en todo el mundo lo que viene a ser la célula social, punto de partida no solamente del derecho, sino de toda actividad humana. Hemos llegado al final. La siguiente entrega será del 16 hasta el 31 de mayo. No olvide suscribir, no olvide hacer crecer esta comunidad jurídica llamada Tribuna Constitucional. Han sido todos ustedes muy amables. Con su permiso.